Dice el ejercicio así. A continuación se presentan las edades de los estudiantes de un curso de finanzas en la Universidad San Jorge. Entonces, nuestra población son los estudiantes de finanzas de la Universidad San Jorge. ¿Qué es lo que le vamos a analizar a los estudiantes? ¿Cuál es la característica? La edad. La edad es la variable, entonces. ¿Es una variable de qué tipo? Cuantitativa. ¿Ok? Ya vamos a ir recordando, refrescando cositas, ¿verdad? Hay que calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el recorrido intercuartílico. Les decía que este valor ya nosotros sabemos cómo se calcula, que es la mediana, ¿verdad? La mediana va a ser lo mismo que el cuartil número 2, porque la mediana divide los datos en 50% por debajo, 50% de los datos por encima. Si son 30 datos, ¿cuántos datos tienen que quedar abajo y cuántos encima? Ok, 15 y 15. Lo que va a pasar es que del dato 1 al dato 15 van a quedar por debajo de la mediana. Y del dato 16 al dato 30 van a quedar por encima. Como ustedes pueden ver, no hay un dato que quede en el puro centro. ¿Qué era lo que hacíamos cuando pasaba eso? Ok, se sumaban los dos centrales y se promediaban, se suman y se dividen entre dos. Entonces, ¿cuáles son los dos datos que yo voy a sumar para sacar la mediana ahí? El dato 15 y el dato 16. Los sumo y los divido entre dos. Ahora, ¿cuál es el dato 15? El dato 15 dice aquí que es 21 y el dato 16, 23. Entonces, simplemente para sacar la mediana, sumamos 21 más 23 y lo dividimos por 2. ¿Cuánto da eso? 22, porque hay que dividirlo por 2. Ahora, estamos claros entonces que la mediana es el cuartil 2 y que va a ser 22. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la mediana? ¿Qué dijimos? ¿Qué significa la mediana? Significa que el 50% de las ¿qué? De las edades de quiénes? De los estudiantes de un curso de finanzas. Todo eso hay que ponerlo, entonces interpretación. Finanzas de la Universidad San Jorge tienen edades. No, voy a redactarlo diferente. El 50%, mejor así, de los estudiantes de un curso de finanzas de la Universidad de San Jorge tienen edades menores o iguales. Tienen edades menores o iguales a 22 años. Y el otro 50%, el otro 50% tiene edades mayores o iguales a 22 años. Esa es la interpretación, así tal cual. ¿Hay alguna pregunta? Ok, no. Eso es el cuartil 2, que es la mediana. ¿Qué sucede ahora? Ahora estamos con el cuartil 2, que es la mediana. Ya sabemos que es 22. ¿Qué vendría siendo el cuartil 1? Acuérdense que aquí hay 15 datos. El cuartil 1 está a la mitad de esos 15 datos. Si nosotros tenemos por aquí dato 1, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6,
dato 7, dato 8, dato 9, dato 10, dato 11, dato 12, dato 13, dato 14 y dato 15. Esto no es que uno lo va a escribir siempre, ahorita apenas para que visualicemos bien cómo es la idea, ¿verdad? Al final es como sacar la mediana a ese grupo de datos que están ahí. Si aquí hay 15 datos, ¿quién queda en el centro? El dato 8, porque está haciendo que 7 datos estén por debajo, que 7 datos estén por encima y el dato 8 exactamente es el que está quedando en el centro. Entonces, ¿quién va a ser el cuartil 1? El cuartil 1 va a ser el dato 8. Y nos fijamos en la tabla. ¿Quién tiene el dato 8? ¿Dato 8 cuánto es? 20. ¿Ven? Entonces al final es como sacar 2 veces la mediana, nada más que de la primera mitad. ¿Verdad? Ajá. Entonces cuartil 1 va a ser nuestro dato número 8, que ya dijimos que es 20. La interpretación, ¿cómo sería? Bueno, es muy parecida a esta, nada más que tiene que ver con que son 25 y 75. Entonces dice así. Bueno, no quiere hacerlo bien. El 25% de los datos van a estar por debajo de ese valor, es decir, en nuestro contexto, los datos son estudiantes y la variable es edades. El 25% de los estudiantes del curso de finanzas de la Universidad San Jorge tienen edades menores o iguales a 20 años. Y el otro 75% tienen edades mayores o iguales a 20 años. ¿Se entiende? Ok. Vamos ahora a calcular el cuartil 3. Que el cuartil 3, siguiendo esta misma idea, ¿verdad? Siguiendo esta misma idea, ¿dónde lo podríamos ubicar? Si tenemos del dato 16 al dato 30, vean, si aquí nosotros hacemos 15 datos, ¿verdad? Dijimos son 15 datos. 15 datos. Dividido por 2, eso me da 7,5. Cuando me da 7,5, yo sé que son 7 antes, el octavo va a ser la mediana y hay 7 datos después. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Ya nosotros sabemos que van a quedar entonces 7 datos antes, el octavo dato, o sea, el dato 16, dato 16, dato 17, dato 18, dato 19, dato 20, dato 21, dato 22, 22, dato 23, dato 24, dato 25, dato 26, dato 27, dato 28, dato 29 y dato 30. Si partimos de lo que vimos antes, quedan 7 por debajo, el octavo va a ser el cuartil 3 y quedan 7 por encima. Vean cómo quedamos ahí. ¿Quién va a ser el cuartil 3? 23. 7 por debajo y quedan 7 por arriba. Entonces, el cuartil 3, nuestro dato 23. Si nos fijamos en la tabla, dice que es 25. 25. Ahora, la interpretación es lo que nos interesa mucho aquí. La interpretación, ¿qué sería? Ajá, el 75% de los estudiantes del curso de finanzas de la Universidad San Jorge tienen edades menores o iguales a 25 años. Y el otro
y el otro 25% tienen edades mayores o iguales a 25 años. ¿Se entiende? Ok, nos falta el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico se saca haciendo el cuartil 3 menos el cuartil 1 y permite agrupar el 50% de los datos centrales de la distribución. Entonces, ¿quién es el cuartil 3? 25, aquí me faltó apuntarlo, 25. ¿Quién es el cuartil 1? 20. 20. Entonces son 5. Interpretación. El 50% de los estudiantes del curso de finanzas de la Universidad San Jorge tienen edades que oscilan en un rango de 5 años, ¿verdad? ¿Van de qué edad a qué edad? De los 25 a los 20. No, porque ya ahí estamos, al hablar del 50%, ya estamos en el rango intercuartil. Bueno, de los 20 a los 25, de los 25 a los 20. Es igual. ¿Preguntas en esto?